Estamos en el concejo de Lena, entre Carraluz y Piñera, o Piñera y Carraluz, como se quiera, y concretamente Piñera de Arriba, porque es donde hemos empezado la ruta. La hemos empezado en la iglesia de San Juan, que pertenece a ese pueblo, a Piñera de Arriba. Y esa iglesia, San Juan de Piñera, dicho así, quizá a la gente no le suene, o no le suene especialmente en esta zona. Pero es una iglesia que seguro que todo el mundo la ha visto, que seguro que a todo el mundo le ha llamado la atención. Cuando se baja la autopista del Huerna, cuando ya uno está en toda la zona verde, en la zona frondosa, cuando vas llegando al paraíso natural, hay una iglesia a la derecha y uno se pregunta qué hace ahí esa iglesia sola. Pues no está sola, pertenece al pueblo de Piñera de Arriba y sus habitantes se esmeran mucho en Navidad concretamente en que la estrella que está en la fachada de esa iglesia que esté iluminada, porque de esa manera pues a la gente le llama la atención y también pues bueno, es como si fuera guiando tanto a los turistas que vienen a pasar unos días entre nosotros, o meses, lo que quieran, que aquí están todos invitados, o también pues muy emotivo a los asturianos que vuelven a su tierra en Navidad. Así que cuando volváis a Asturias, si bajáis por la autopista, la iglesia de la derecha es San Juan de Piñera. Y ahí tenemos esta ruta estupenda que nos lleva al pueblo de Carraluz, también muy bonito. Y bueno, pues es una ruta en la cual vamos como por una especie de balcón sobre el Valle del Huerna y vamos viendo las montañas del Parque Natural Las Subiñas La Mesa. Se ve muy bien concretamente la Portiecha, que es una montaña que llama bastante la atención. Bueno, pues aquí es un sitio estupendo donde hemos decidido parar para hacer este vídeo sobre todo, pero que recomendamos para... ¿Se oye? Pues eso, para oír aquí el río, para sentarse, ahí tenemos una especie de banquito junto a este molino y tomarse el picnic, relajarse, disfrutar de la naturaleza y descansar un poquito de esta ruta que, aunque no es larga ni es cansada, porque creemos que la puede hacer prácticamente todo el mundo, pero bueno, llegas aquí, te relajas y luego ya a seguir, en nuestro caso, a seguir a Carraluz.